Muy buenas tardes, seguiremos con Política, Politiquería y Demagogia, libro del capitán general Augusto Pinochet. Quedamos en el capítulo 6, la administración de las empresas estatales. La administración de las empresas estatales fue considerada en un pasado como la prolongación de la administración pública, es decir, como los mismos vicios y defectos que ya he señalado. Tradicionalmente, la mayoría de las empresas estatales fueron deficitarias en su operación, constituyendo, de una u otra manera, cargas muy pesadas para el erario nacional y, por consiguiente, para todos los chilenos. El aporte fiscal para solucionar este déficit y mantener las empresas significaba restar recursos a proyectos o programas con mayor rentabilidad económica o social, optándose por una rentabilidad política momentánea, circunstancial y contingente. El país vivió la experiencia de lo acontecido con el área de propiedad social durante el gobierno de la Unidad Popular. Esta se transformó en un receptáculo insaciable de recursos económicos sin beneficio y formó, por el contrario, una fuente que dio origen a una insostenible situación económica para el Estado. Por este motivo, adoptamos medidas muy drásticas para interrumpir el drenaje de todo ese dinero que iba hacia fines tan poco responsables. Si bien es cierto que en el gobierno anterior se llegó a situaciones increíbles, no es menos cierto que la operación de muchas empresas estatales fue siempre deficitaria. Esto, más allá de lo razonable en relación con el servicio público prestado, lo que servía para justificar el alto costo de dichas empresas que originaba al Estado. Empero, en la medida que el partidismo fue reemplazado al profesionalismo y la técnica, surgieron actitudes francamente amorales que llevaron a considerar sin un mínimo de respeto el patrimonio del Estado. La explotación, mantención o instalación de servicios no rentables, la contratación de miembros del partido carentes de la capacidad y preparación adecuadas, los servicios gratuitos muy bonificados, la sobredimensión de las empresas por el exceso de personal, fueron las formas más comunes de materialización de los aportes del partido para conservar o incrementar el apoyo electoral. No interesa entregar detalles anecdóticos lamentables. Hay casos que llenarían muchas páginas sobre el mal uso de los dineros fiscales a través de empresas estatales. Tampoco se trata de señalar las ineficiencias constantes de estos servicios, lo que tuvieron periodos francamente desastrosos. Lo que cabe destacar es el grado de eficiencia que está logrando en algunas empresas estatales durante esta administración, justamente porque esta, por definición, ha rechazado por completo las prácticas partidistas. Hoy, a pesar de la coyuntura económica, varias de estas empresas generan utilidades significativas, han mejorado su operación, realizado planes de expansión o están en vías de hacerlo, con la cual sirven realmente al interés nacional. La eficiencia se ha alcanzado porque existe la voluntad política de alcanzarla. Por ello se han adoptado medidas drásticas de racionalización, la que en algún momento generaron acerbas críticas de los sectores partidistas. Sin embargo, ciertas disposiciones que aparecen como extremadamente duras demostraron ser el remedio adecuado para la situación que se aplicaron. La exigencia del cumplimiento de metas y objetivos, la responsabilidad de los dirigentes de las empresas, los controles permanentes, las disposiciones imperativas especiales y sobre todo la libertad de acción e independencia de los ejecutivos, y de toda presión partidista han permitido lograr el actual grado de eficiencia. Para ello se ha restringido en las empresas estatales el endeudamiento con todo tipo de instituciones bancarias, ya que finalmente terminaba el Estado pagando dicho costo. Esto se logró mediante el simple expediente de obligar a pagar, so pena de acciones judiciales e impidiendo el endeudamiento entre empresas, al ser castigados con un interés superior al bancario. Podrá parecer absurdo que dos empresas estatales litiguen judicialmente por razones de interés encontrados, pero esta posesión cabal del sentido de empresa, garante de su patrimonio y sus intereses, ha hecho que las empresas progresen y con ellas consecuencialmente el país. Este saneamiento económico ha traído como resultado el saneamiento moral, porque los bienes estatales son defendidos y cuidados en beneficio de todos. Ha costado lograr eficiencia en el campo laboral del Estado, porque no solamente se han tenido que cambiar procedimientos, sino que se ha debido producir un profundo cambio en las actitudes y en la moral del trabajo.
El cambio mencionado es un logro real de este gobierno, logro que se procurará afianzar en todas las empresas estatales. Se trata de que perduren más allá de las actitudes y de las actuales circunstancias, es decir, que en definitiva se incorpore como una sana práctica administrativa. Este mejoramiento de la eficiencia no es un logro del Estado genérico como administrador, sino de este Estado bajo este gobierno. Capítulo 7. La administración pública, lo que ha sido y lo que debiera ser. La administración pública sirvió en el pasado para pagar favores políticos. Con cada cambio de gobierno, cada 6 años, se aumentaban los puestos públicos, como también se cambiaba a muchos funcionarios, los que rotaban de acuerdo con los vaivenes de la política, llegando a ser excesos verdaderamente irracionales en cuanto a la cantidad de personal en servicio. De este modo, la administración pública fue ganando tamaño como una ineficiencia. Así era como la llegada de un hombre a un cargo como resultado de la contingencia partidista y no en virtud de los méritos reales que ese hombre poseía. El concepto de empleado público, entre comillas, comenzó a tener un significado peyorativo. Ser empleado público llegó a ser sinónimo de la mediocridad, frustración e ineficiencia. A nadie prestigiaba ser un servidor público. Por el contrario, los humoristas habitualmente utilizaron la caricatura del empleado público para hacer reír. Y lo conseguían fácilmente, ya que sin duda el papel que éste realizaba era propicio para el sarcasmo y la hilaridad. El sistema de pago de favores políticos a través de la administración pública se desarrolló de manera monstruosa. El país vio cómo aumentaba cada vez más la distracción de recursos para sostener una búsqueda de la democracia y la burocracia artificial. Se inventaban ocupaciones que solo podían justificarse con muchísima imaginación, hoy día como las cuestiones de género. Ahí tienen un ejemplo. Fíjese, acá el general Pinochet en el año 83, más o menos, parece que este libro ya está diciendo, mire, se inventaban ocupaciones que solo podían justificarse con mucha imaginación. Ocupación a las cuales desde luego se les proveía con muy buenas rentas, generándose así gastos que acrecentaron una inflación en el país y ha tenido por herencia tan arraigada que casi han transformado paradójicamente una necesidad deseable. La pega o la peguita era el objetivo más sublime, el que aspiraba en Chile cada 6 años. O bien cada 6 años algunos podían aspirar a una buena pega al margen de sus aptitudes. Todo dependía de su partido consiguiera el objetivo electoral. Si así ocurría, la buena pega estaba asegurada. Y eso significaba cualquier cosa menos trabajar eficientemente con un real compromiso del bien público. Y como el favor no podía durar solo 6 años, había entonces que aprovechar bien esos 6 años, haciendo uso de todas las prerrogativas posibles del cargo. ¿Cuál es el origen del término pega, también de uso nuestro? Si nos referimos al verbo pegar, juntar una cosa con otra, podemos colegir que esa expresión sería feliz para explicar el sentido que nos preocupa. Es decir, juntar una cosa con otra o pegar cosas distintas entre sí. No significa unir una misma entidad desunida, como pegar un jarrón que se nos ha roto, sino unirlo la de distinta naturaleza, caso arbitrariamente. Eso es lo que significa en los hechos poner a alguien en una pega. Es en el fondo adherirlo a una función que no va con él, que no le pertenece, que es distinta a él y que por ende él no puede cumplir cabalmente. Cada persona para ejecutar bien su trabajo necesita reconocerlo como propio. Necesita sentir que concuerda con su naturaleza, con su vocación. Necesita, en una palabra, amarlo. Y ese amor se transunta en una plena identificación con lo que realiza. Con ello se dignifica a la persona, por consecuencia dignifica su actividad. ¿Qué podemos esperar entonces de una administración pública ejercida por funcionarios que no la sentían como propia? Me interesa plantear aquí el objetivo de mi gobierno como respecto a la administración pública, la que heredamos en la situación ya descrita. Pasarán años antes de poder afianzar un nuevo concepto del funcionario público, concepto que en verdad no tiene nada de nuevo, pero que para nuestra realidad social constituye de hecho un cambio radical. En estos últimos años hemos tratado de elevar la consideración y la imagen del funcionario público. Primero ha sido necesario reducir el tamaño de la administración pública eliminando los cargos accesorios e innecesarios, cargos que por supuesto provienen de la herencia partidista que hemos recibido.
Después hemos procurado regular y reglamentar de manera eficaz la carrera funcionaria para ir sucesivamente mejorando las remuneraciones. Con ello llegaremos a una administración pública prestigiosa y bien rentada, y sobre todo desligada del juego político contingente. Se transformaría así de manera radical la imagen del servidor público, la que convertiría la de un funcionario verdaderamente honorable y competente, ajeno por completo a la deformación que él se ha hecho. Se comprenderá lo difícil que es esta tarea. El solo hecho de reducir la administración pública es una materia muy delicada. Se choca con una situación que se ha ido estableciendo durante decenios. Desde luego, la medida no es precisamente popular, pero nuestro gobierno no tiene un carácter proselitista ni partidista. Solo deseamos administrar los cambios de manera racional y planificada, para que quienes salgan de la administración pública puedan ubicarse en otras fuentes laborales donde posiblemente aporten un mejor rendimiento. Como consecuencia de la evolución política de Chile, se generó la hipertrofia de la administración pública, como los caracteres ya enunciados. La fiebre electorera y apego de lo contingente hicieron olvidar la mayoría de los políticos que el Estado proyecta todas sus miserias y grandeza a través de sus servidores públicos. El Estado representa los objetivos superiores de la patria, y esos objetivos permanentes no pueden estar sujetos a las desidias de funcionarios ineptos. Ser servidor público es el más alto honor que puede aspirar un ciudadano. La administración pública debe expresar la más elevada consideración del bien común, y sus representantes no pueden estar sujetos a aquella inestabilidad que se origina en un debate político sin alturas de mira. El funcionario público puede adscribirse a algún pensamiento ideológico, y es humano y natural que así sea, pero eso no puede interferir en el ejercicio de sus funciones. El funcionario público como tal, ejerciendo su cargo y desempeñando su función, debe y tiene que ser apolítico. Debe estar en consecuencia por sobre la contingencia militante y partidista. Debe, en una palabra, dedicarse al cumplimiento de sus tareas con toda entrega, que es el ideal de la patria que otorga por sobre su ideología. Capítulo 8. Los organismos de fachada. Las organizaciones de fachada son corporaciones que representan los intereses de un partido de masas. En un campo especializado de la vida social cumplen varias funciones: hacer propaganda más o menos encubierta en favor del partido en el respectivo sector, hacer proselitismo y agrupar simpatizantes, como también crear hechos políticos que materialicen la táctica de la colectividad partidista. Estas entidades son financiadas por el partido y la administran sus militantes y funcionarios. Se presentan como corporaciones independientes que en realidad funcionan como verdaderos receptáculos por donde ingresan y salen los dineros destinados al partido. Dineros que regularmente llegan a nombre de algunas de las personas que integran estos organismos de fachada. La organización de fachada surgió como una necesidad de la lucha de los partidos marxistas. Temido, desprestigiado, resistido, el marxismo se disfraza con una careta del organismo cultural, celoso de la paz y de los derechos humanos, y sigue embaucando a los cándidos. Luego este estilo fue imitado por los demás partidos en su estrategia política de dominación social. Se le consideró importante para la conquista del poder. De hecho, es un instrumento que aparentemente legitimiza la presencia del partido en el movimiento social. Desgraciadamente, las organizaciones nacionales auténticamente representativas también funcionan a veces al igual que las organizaciones de fachada, cuando sus dirigentes se vinculan por oportunismo con este juego, seducidos por los beneficios materiales que le dispensa. Esos beneficios significan viajes, financiamientos especiales y otras granjerías. La lucha de bloques en la política internacional contemporánea ha hecho que, frente a las organizaciones de fachada sostenidas por los soviéticos, surjan las apoyadas por los occidentales. Ambas son armas para la llamada Guerra Fría. Cuando se conoció el informe del Senado norteamericano sobre actividades encubiertas de la CIA en el exterior, se supo que su ayuda financiera se canalizaba a través de distintas organizaciones. Por ejemplo, dicha ayuda podía consistir en apoyar a los gremios portuarios y transportes extranjeros a fin de garantizar el libre tráfico comercial norteamericano en el mundo. Aunque obviamente no se dispone de informaciones oficiales soviéticas, fácil es comprender que iguales objetivos de apoyo a su política mundial persiguen las organizaciones de fachada comunista, con el agravante de que ellas no se manifiestan con el carácter defensivo que se insinúa en el caso norteamericano.
sino que, por el contrario, actúan con un afán netamente ofensivo y de expansionismo. El derecho de asociación constituye una garantía constitucional en una sociedad libre. La sociedad democrática exige la existencia de un organismo intermedio entre el hombre y el Estado, dedicadas a finalidades propias de los intereses que representan. Las organizaciones de fachada, en cambio, son una desviación de la vida democrática. Ellas organizan a personas que tienen los mismos intereses sectoriales, pero para representar la voluntad del partido o instrumentalizarla. Normalmente confunden a la opinión pública y significan otro vicio de la democracia partidista. El mayor número de organizaciones de fachada se encuentra en el ámbito sindical. A través de estas se puede controlar la actividad económica del país y su dominación puede fácilmente transformarse en influencia política. Le siguen en importancia las organizaciones estudiantiles que permiten reclutar los cuadros de dirigentes de los partidos. Y por último, la de los artistas e intelectuales que permiten manipular la cultura como expresión de la ideología de partido. En los países subdesarrollados con problemas graves de vivienda adquieren un gran desarrollo las organizaciones de pobladores, e igualmente la de los campesinos sin tierra. Ellas contribuyen a cuestionar el derecho, la propiedad y el orden público interno. Impulsan la ocupación de la propiedad privada. A su vez, los problemas de desempleo que se producen debido a los ciclos económicos son aprovechados como enseña de la lucha para organizar a los desocupados, planteando situaciones imposibles de satisfacer. Desde hay un problema que agitar, los partidos muestran su capacidad organizativa, no para resolverlo, sino para aprovechar el momento social creando hechos que puedan capitalizar políticamente. Los levantamientos permanentes de este tipo de entidades confunden a la opinión pública. Ella es manejada sistemáticamente ya que se puede distinguir entre las entidades auténticas y las partidistas. El debate público se vicia totalmente y paulatinamente se convierte en expresión de batalla partidista, hasta hacer algo imposible al diálogo. Así los pronunciamientos se transforman en enfrentamientos. De este modo, la sociedad deja de ser un lugar de convivencia para transformarse en un campo de batalla. Estos organismos mencionados reclutan a dirigentes sindicales para tener algún modo de respaldo cuantitativo de personas. Estos dirigentes en rigor no representan el pensamiento de sus afiliados, por cuanto fueron elegidos para otras funciones, y no para constituir un organismo. No obstante, allí aparece el nombre en circunstancias que en otro grupo considera de beneficio político partidista. El engaño involucrado de estas acciones buscan otorgarle legitimidad. De ahí que usen la expresión de política adecuada. Es decir, en lugar de estar trabajando por sus ideales, se prestan para estos juegos y vicios de orden partidista que les aporta algún beneficio particular. En este último tiempo hemos visto surgir una serie de estos organismos de fachada. Mejor ni siquiera preguntar el día de hoy. Capítulo 9. Creyentes y pseudo-creyentes. Vivimos tiempos de crisis y dificultades, pero con estos tan repetidos términos de crisis y dificultades no me estoy limitando a la cuestión económica, sino que estoy hablando de una concepción más amplia. Algo que me preocupa profundamente es la crisis de fe que ha proliferado por todas partes. Dicha crisis de fe se viste con ropajes de racionalismo a ultranza, o dicho de otro modo, aparece representada por apología en pro de un cientificismo que muchas veces no es más que una pseudo fe disfrazada. Podemos percibir fácilmente un desprecio por el hombre creyente, un desprecio por la religión y el camino de la verdadera creencia. Se invoca a las ciencias con un carácter omnisciente, sin reconocer los límites de la razón. Nada más claro hay al respecto que cuando fijamos nuestra atención en las ciencias sociales, pues ahí en no pocas ocasiones observamos una gran cantidad de juicios de valor que subyacen en el trasfondo de sus objetivos, y aquello es tan inevitablemente como ilegítimo. Pero no es legítimo y menos científico pretender transformar en verdad aquello que es un mero juicio de valor. Se olvida que existen en toda búsqueda humana ciertas cuestiones que trascienden la razón y que son asuntos de fe. El pensamiento marxista es una derivación de un racionalismo.
a toda ultranza, ataca la fe y combate la religión, a la que Lenin llamó el opio del pueblo. La religión es esencialmente contraria al marxismo. Por esta pseudo fe que es el marxismo, el hombre finaliza y se consume dentro del hombre mismo. Más allá del hombre no hay nada más, ya que este sería una mera modalidad de la transformación de la materia. Nada hay, por lo tanto, más contrario para un hombre creyente que el pensamiento marxista, ni aun considerando que en la contingencia puede darse alguna convergencia circunstancial derivada de la necesidad que el hombre resuelva sus problemas materiales. Aún así, para un creyente debe quedar siempre claramente establecido que el objetivo del comunismo es muy distinto al suyo, y que la circunstancia de perseguir la resolución de alguna necesidad material en verdad dista mucho de ser una coincidencia fundamental. El creyente tiene la necesidad de saber diferenciar quién es aquel aliado eventual que en definitiva persigue la aniquilación de la fe, de la trascendencia del espíritu sobre la materia como objetivo final. Tengo la firme convicción de que ser creyente eleva y dignifica al hombre, y no me estoy refiriendo solo a ser creyente en mi propia fe católica. Lo importante es tener fe en que existe Dios, que el espíritu sobrevive a la materia y que es inmortal. El camino del creyente incluye, y eso es fundamental, cualquier fe religiosa. Puede ser en realidad cualquiera la vía la que conduzca a Dios. Por otra parte, siempre me ha parecido trágica la confusión que puede originarse entre lo que es la ciencia y lo que es creencia. Tengo la impresión de que esa confusión es la que genera la desorientación entre los que han elegido el camino de la fe como vocación de trabajo. Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Son palabras que hoy tienen una importancia enorme, ya que de algún modo puntualizan el límite real, no ficticio, entre las cosas materiales y las del espíritu. Son palabras que además expresan y reconocen la existencia de dos mundos que no deben confundirse, el mundo de la religión y el mundo de la política. Considero oportuno recordar las sabias palabras de su santidad el Papa León XIII, que cuando define los peligros del socialismo dice, cito, la peste mortal que serpea por los miembros íntimos del cuerpo social y amenaza conducirlo a un extremo peligroso. Y más adelante exhorta, poned además sumo cuidado en los hijos de la Iglesia Católica que no den su nombre ni hagan favor alguno a la detestable secta. Antes, al contrario, con egregias acciones y con actitud siempre digna y laudible, hagamos sentir cuán próspera y feliz será la sociedad si en todas sus clases resplandecieran las obras virtuosas y santas. Qué bueno sería que esta santa sabiduría siempre iluminara nuestras almas. Capítulo 10. Las promesas y la búsqueda de soluciones por parte de la ciudadanía. Siempre nos ha llamado la atención todo el cúmulo de buenas nuevas de los políticos que ofrecen al pueblo, cuando están compitiendo en la carrera por el poder. En estas circunstancias presentan programas teóricos con metas de suyo alcanzables. No obstante, estas tienden a representar la satisfacción de necesidades y anhelos de la población. De ahí que los políticos no se detengan en cuanto a insinuar los beneficios. Cualquier área de la actividad nacional es útil para sus propósitos proselitistas. Cada acto electoral está precedido por una serie de ofrecimientos en los discursos o en cualquier otra forma de difusión. En ellos se sugieren granjerías concretas para algunos y promesas para otros. Sin embargo, una vez en el poder, el asunto cambia radicalmente. Como se han excedido maliciosamente en su ofrecimiento, se ven imposibilitados de cumplir lo prometido, y como consecuencia de su incapacidad para cumplir, producen un nuevo desencanto en la población. Máxime si el ciudadano está confiado que sus problemas de pequeño grupo debe solucionárselo el Estado. Fíjese cómo es exactamente lo que pasa hoy en día. Así ha transcurrido la historia de Chile. De desencanto en desencanto, culminó este fenómeno con la elección del segundo periodo del general Ibáñez. Esa vez, la población empezó a buscar un líder que no estuviese contaminado por la politiquería. No dejó de ser en vano este intento, por cuanto debido a la configuración del sistema político, se tuvo que recurrir finalmente al apoyo político. Pero más allá de estas consideraciones de índole histórica, deberíamos preguntarnos, ¿por qué el ciudadano tiene a creer tantas promesas? ¿Qué lo impulsa a dejarse llevar por tanta demagogia?
Al parecer son dos las causales fundamentales que en el caso chileno explicarían este fenómeno. Una sería la actitud peticionaria de una minoría ingenua y la otra la búsqueda de las soluciones a sus problemas por el Estado y no por el esfuerzo personal. Mira, repitamos la respuesta de esto. Mire, fíjese lo que dice el general Pinochet al respecto de por qué la gente le cree a los políticos. Dice, la primera respuesta, al parecer son dos causales fundamentales que en el caso chileno explicaría este fenómeno. Una sería la actitud peticionaria de una minoría ingenua y la otra la búsqueda de las soluciones a sus problemas por el Estado y no por el esfuerzo personal. A lo largo de nuestra historia, el quehacer público fue estimulado cada vez con mayor énfasis el papel del Estado como solucionador de problemas. Los programas políticos sugerían la solución mágica de todas las dificultades, sembrando esperanza en la población. Así, inadvertidamente, se fue transformando una minoría de chilenos en peticionarios. Nunca se asentó la responsabilidad en el esfuerzo de los ciudadanos, sino que era en el Estado. Era el Estado el que debía acudir para resolver los problemas individuales o de pequeños grupos. Esto sucedió a todo nivel en el acontecer nacional. Por otro lado, los partidos de oposición al gobierno dedicaban todos sus esfuerzos a exponer los problemas que hubiera, para así hacer suyas las necesidades de la población. Y si estos problemas no existían, se inventaban nuevas necesidades. Mire, ¿qué le parece? Si exactamente hoy en día no existían nunca acá en Chile los problemas de los LGTBQ, del feminismo y todas estas cuestiones se lo inventaron los políticos y de ahí sacaron todos esos réditos que hasta el día de hoy sacan. Se inventaron la cuestión de los inmigrantes, dejaron que nos invadiesen, ¿cuántos? 3 millones de gente foránea y entonces fíjense, ahí tienen los políticos. No sé, acá. Mira, fíjense. Voy a repetir lo que dice, miren. Por otro lado, los partidos de oposición al gobierno dedicaban todo su esfuerzo a exponer los problemas que hubiera para así hacer suyas las necesidades de la población. Y si estos problemas no existían, se inventaban nuevas necesidades. Lo importante era presentarse a los ojos de la ciudadanía como los poseedores de las soluciones a los problemas nacionales. Así la ciudadanía se fue haciendo cada vez más pasiva, esperando que el Estado viniera en su auxilio, en cada oportunidad que así lo demandaban sus necesidades. Este sistema hizo que cada ciudadano de este grupo minoritario, un eterno peticionario, el que solo exigía derechos y soluciones del Estado, el esfuerzo personal fue dejado de lado. Como secuela de este proceso se fue creando conciencia de que la solución a pequeños y grandes problemas era la responsabilidad del Estado y no del individuo. El ciudadano esperó que la solución de las dificultades viniese desde fuera de sí mismo. Se desligaba con eso del compromiso que tuviese frente a su propio devenir histórico. Así aparece la segunda actitud de que hablamos al comienzo. Es entonces una actitud de credibilidad a priori de la promesa demagógica. Igualmente en este caso, el individuo espera una solución desde fuera de él, colocándose en una búlica y receptiva pasividad. En tales circunstancias es importante el conglomerado ciudadano que piensa que todos los males que sufre se remediarían por el poder de un determinado partido político. Partido que ya no está encargado de proclamar la solución de las necesidades de la población. Por eso ciertos partidos cuando pierden el poder y pasan a la oposición no reconocen nada positivo del gobierno de la eventualidad. Bueno, excepto hoy en día porque parece que la oposición, o sea, lo que hoy día sería la centro derecha y la derecha, parece que encuentran todo positivo del gobierno. Así la conducta de cierto sector de la ciudadanía se mueve en péndulo, esperanzada en soluciones ajenas a sus propias acciones. En no pocas ocasiones lo que promete la politiquería es una solución que la ciencia rechaza pero no viable, cuestión que no importa mucho si le metía la obtención del poder. Poco interesa si el lenguaje utilizado es ambiguo, escasamente claro, con planes impracticables, pero que puede sonar atrayente para la masa que se mueve en péndulo. Importante es entonces desenterrar de nuestras costumbres la actitud pasiva de pensar que la solución a los problemas está fuera del individuo.
Se debe terminar con los planes ambiciosos y no viables. Solo así finalizaría la explotación politiquera de las necesidades del pueblo. Toco, con esto, finalmente una cuestión de tipo moral, que se relaciona con el acto de prometer a sabiendas que no se va a cumplir. Tal actitud no puede ser aceptada por quienes han recibido una formación militar. Esta es, entre otros, una gran diferencia que nos ascinde de la politiquería, la que detrás de aparentes principios se mueve en un contexto amoral que permite hacer promesas de mala fe. Capítulo 11. Sobre el uso del concepto de democracia en el partidismo. Es curioso observar cómo la politiquería se suyo el concepto de democracia. Para algunos, democracia es lo que hoy hay en Polonia o la Unión Soviética, en donde hay una pequeñísima minoría que eligió quien guiara el destino político de más de 200 millones de personas. Para otros, la democracia es una entidad indefinida, la que no son capaces de describir, pero sí queda muy claro por expresiones fervientes de deseo de volverla a ciertas cúpulas de poder, en donde unos pocos deciden el destino de una mayoría. ¿Cuál es la razón de que la rechazan que los cuerpos intermedios, libres de injerencias partidarias, participen y decidan? ¿Por qué encuentran limitadas estas acciones? ¿Qué transparencia tenían en el Estado reuniones de unos cuantos para firmar ciertos acuerdos o estatutos por la seguridad de todo el país? Por lo demás, gracias a esos procedimientos se llegó al caos que vivió Chile en 1973. Sin embargo, insisten en hablar de consenso. ¿De qué consenso hablan? ¿Del consenso de quienes conforman las conocidas cúpulas de poder? Hoy en día la palabra consenso ya no se usa, la palabra es diálogo, por si acaso. La democracia no empieza ni se fundamenta en la palabrería hueca. Por eso este gobierno jamás ha rechazado ni rechazará las proposiciones que tengan como norte el bien común. En cambio, lo hará decididamente con las peticiones demagógicas cuyo fin tiene por objeto el beneficiar pequeños grupos en desmedro de una mayoría. La democracia partidista para otros es un concepto que arregla todos los males, sean estos económicos, educacionales o de salud. Pregunto, ¿cuántas poblaciones se erradicaron en el pasado? Muy por el contrario, se hizo uso y abuso político de las personas más necesitadas. Indigna verdaderamente que hoy clamen por los pobres aquellos que en su oportunidad nada intentaron hacer por ellos. Y si algo hicieron fue ir a pedirles su voto para después abandonarlos. Este país no puede volver a las antiguas pautas de la politiquería. Algunos, en un afán del más increíble proselitismo político, añoran trabajar con socialistas y comunistas. Los demócratas cristianos, ejemplo, ahí tienen un ejemplo, Chile Vamos, les parece que les fascina trabajar con la izquierda. ¿Es que no son suficientes las experiencias ocurridas en Nicaragua, El Salvador, Polonia o Afganistán? Democracia no es en verdad un sistema que permite llegar a pactos a espaldas de la ciudadanía, pues eso no es participación. Democracia no es en verdad un sistema que permite faltarle el respeto a la carrera funcionaria para subir posiciones a quienes son militantes, pues eso es sectarismo. Democracia no es en verdad un sistema que permite su propia destrucción cuando aloja en su seno a quienes precisamente no creen en ella, pues eso es traición. Entre comillas, Partido Comunista. Democracia no es en verdad un sistema que permite los viajes al exterior de algunos para denigrar a su patria o para pedir sanciones económicas contra ella. Eso es solo demagogia, oportunismo y politiquería. Fíjense cómo denominaba el general Pinochet con respecto al tercer punto. Miren, vamos a repetirlo, dice: democracia no es en verdad un sistema que permite su propia destrucción cuando aloja en su seno a quienes precisamente no creen en ella, pues eso es traición. O sea, todos los políticos que tenemos hoy día son traicioneros, porque permiten que el Partido Comunista, el Frente Amplio, todos los que participaron en la insurrección de octubre, sigan participando en la política, decidiendo por el país. Son unos traidores. Por todo esto es que hacemos y queremos buscar un camino hacia un nuevo concepto del quehacer público, el que debe implicar sacrificios y honestidad y no solo en apariencias. Creo sinceramente que con una realidad honesta y de participación de los cuerpos intermedios comunales y vecinales, nos acercaremos a una representación más ideal del hombre en el sistema. Esto es interesante porque lo que hizo el gremialismo fue destruir la participación de los cuerpos intermedios.
Y por eso la derecha hoy en día no tiene ni pito que tocar en los cuerpos intermedios y los tienen todo tomado el Partido Comunista, la izquierda y la democracia cristiana. Pero acá vemos que el gobierno militar, por lo menos el general Pinochet, no buscaba destruir los cuerpos intermedios, al contrario, buscaba revivirlos, darles fuerza, porque él encontraba que la verdadera democracia era la participación en conjunto con estos cuerpos intermedios. Pero ¿qué hizo la Concertación? ¿Qué hizo también el gremialismo? Acabar con estos cuerpos intermedios. Uno por ingenuidad y otros obviamente por el saber que era necesario acabar con estos cuerpos intermedios. La disciplina lleva a cumplir plenamente... me salté al otro lado, perdón. ¿Cuántas veces de este gobierno hemos llamado a colaborar? Pero para que lo hagan desinteresadamente sin exigencia de nombrar a fulano o a sutano, entregándoles a área administrativa de gobierno. Desgraciadamente solo así entienden la colaboración, es decir, con pagos de cuotas de pegas. Sin embargo, como les he señalado, han existido muchos militantes de partidos que han aportado y están entregando su voluntad de trabajo y esfuerzo y sacrificio. Esto no lo entienden los politiqueros, pues solo comprenden el privilegio de pertenecer a la oligarquía dirigente. Capítulo 12. Disciplina y orden. En numerosas oportunidades me he referido a las desviaciones del partidismo, hecho que llevó al país al caos que culminó en el año de 1973. A diferencia del caos de la desorganización que promueve el marxismo como camino para llegar al poder, creemos que toda estructura social que pretenda ser sólida, sana, perdurable, debe hacer suyas las ideas del respeto al orden y a la disciplina. Es necesario entender por disciplina el principio básico de respeto a la jerarquía. Fíjense, hoy día no tenemos disciplina, hoy día cualquier tipo va, le pega a un carabinero, lo orina, falta el respeto a los militares, falta el respeto incluso al mismo Estado, aunque nosotros tenemos nuestras discrepancias con el Estado, pero hablo del Estado como ente, no como las personas que dirigen el Estado. O sea, hoy día no hay autoridad, no hay autoridad y no hay jerarquía, no hay nada, no hay disciplina ni nada. Lo destruyó todo el Partido Comunista, los progres, todos los liber progres, toda esta gente. Es necesario entender por disciplina el principio básico de respeto a la jerarquía y como consecuencia la obediencia de los gobernados a los gobernantes. Es, en otras palabras, el necesario cumplimiento de las leyes y disposiciones que son las que finalmente regulan toda la comunidad sana y empeñada en el desarrollo. Todo esto sin que signifique una sujeción ciega y sorda. Porque en el más amplio sentido de la palabra, el concepto de disciplina encierra la posibilidad de discusión, comprensión y finalmente la aceptación de una funcionalidad orgánica. Pero esto tampoco significa un cuestionamiento constante y casi compulsivo de lo que es la organización y sus particularidades. O sea, lo que está diciendo acá el general Pinochet, hay que acatar lo que dice la ley. Pero ya cuando la ley es mala, cuando ya el Estado ya se volvió un parásito, un monstruo, como pasó en el 73, como está pasando hoy en día, ahí uno tiene que tomar carta en acción. Porque si la ley no beneficia para el bien común, entonces, bueno, ustedes saben lo que hay que hacer. La disciplina lleva a cumplir plenamente el ordenamiento que el hombre se ha dado en la sociedad o en cada institución, de servicio público o privado. El sujeto que continuamente cuestiona, y más que eso, permanentemente está buscando justificaciones para su malsana rebeldía, está incapacitado para sujetarse a cualquier estructura. Hacerlo lo siente y lo lleva a tratar de darle un tinte moral a su inauténtica rebeldía, aunque para ello tenga que recurrir a afirmaciones vagas, tales como hay que cambiar las estructuras. Hoy en día, ¿cómo es? Chile le falta la dignidad, Chile despertó, el sistema neoliberal, y con esta fraseología es lo que está criticando acá el general Pinochet. De ahí su ceguera y su andar desprovisto de sentido y racionalidad. Más fácil es un hombre dejarse llevar por sus apetitos que controlarlos, y ahí se nublan los límites que en el orden y el caos lo definen. La naturaleza nos enseña que es necesario un orden y una jerarquía básicos. Los planetas y observan un orden invariable el que permite una perfecta funcionalidad de toda su estructura cósmica, que es una obra divina. En otras palabras, es el creador que nos pone frente a una realidad de equilibrio, orden y autoridad.
y nos muestra el peso enorme de su creación y su belleza, pues es bello solo lo que posee un ordenamiento. Es bello aquello que tiene una relación con la armonía, que origina funciones limitadas y esas funciones se llaman jerarquías. El respeto por el orden no significa inmovilismo. Creo que es necesario respetar la evolución natural de toda sociedad, como así de sus instituciones, pero ello dentro de los cauces de ordenamiento y respeto. Así, por ejemplo, el ejército ha experimentado cambios sustanciales debido al desarrollo tecnológico, pero estos cambios se han hecho dentro de los márgenes claramente definidos. Lo mismo debe acontecer con los cambios sociales. Es lícito entonces que los gobernantes busquen nuevas rutas para enfrentar el desafío tecnológico, pero estas no se encontrarán en la anarquía, el terrorismo o en un ideologismo estéril. Básicamente están en el compromiso individual y en la capacidad creativa de los pueblos, y en el respeto por lo mismo de nuestra evolución histórica en estas simientes que nos pueden enfrentar a los cambios en el ambiente del orden y la disciplina. No pocos ejemplos palpables de los cambios sin respeto por el orden natural se muestran cada día en las acciones desenfrenadas y irracionales del hombre frente a la destrucción del orden ecológico. Es por ello, por ejemplo, que en nuestro esfuerzo integrador y de búsqueda de nuevas fuentes naturales se ha ido abriendo la carretera austral, considerando la riqueza natural de esa zona y haciendo esta labor una forma vertebrada y racional. El orden y la disciplina son componentes esenciales de toda comunidad humana sin quebrantos. Capítulo 13. La politiquería y la verdad. La politiquería termina haciendo de la mentira y del engaño una actitud natural y propia de su acción. Para quienes poseemos y operamos dentro de un marco ético diferente, no podemos comprender que nos enfrente a la verdad o al menos no se tengan actitudes compatibles con una búsqueda honesta de ella. Diferente es la acción de quien equivocadamente cree estar en el mundo de la verdad, pero es honesto porque sabe que no se maneja con el engaño. Tanto se tergiversan las cosas en la búsqueda proselitista que termina haciéndose de esa actitud un acto que le es natural y casi virtuoso. Y lo que es peor, sus protagonistas se involucran de tal modo con ello que cuando el espectador inadvertido los escucha, les ve aparecer como poseedores de la verdad y la razón. Más que eso, la politiquería se apropia de esta verdad que no es o hace de lo que es falso verdadero o una verdad entre comillas. Pero la naturaleza de los hombres es más sabia que su percepción aparente, y de algún modo la ciudadanía termina finalmente por darse cuenta de que no les estaba refiriendo a una cuestión real, y más que eso, ni siquiera existía el menor intento de hacerlo. Bueno, los políticos de hoy en día. Recordemos cómo se tergiversaban los acontecimientos cuando una entidad política perdía una elección. Ahí se manifiesta claramente su vocación de no manejarse con la verdad. No es raro ver al candidato perdedor feliz, porque se considera un ganador. Para ello echa mano a cualquier argucia. En las elecciones nadie perdía, todos se proclamaban de alguna manera vencedores. Cito, esta es una zona en la que antes habíamos sacado menos votos, o el partido se ha consolidado, decía. Fin de cita. Estas y otras actitudes nos parecen una comedia de equivocaciones que un hecho real, y no tendrán una verdadera importancia si no se tratase de que se está jugando el porvenir de la patria, y más que eso, con la honestidad natural del pueblo de Chile. Sin embargo, a este personaje que con impudicia refuta un hecho irrefutable, lo observa usted lleno de principio y palabrerías, tras lo cual se esconde actitudes cuya intencionalidad nos llevan precisamente al sello de la búsqueda del bien común. De hecho, hace de la farsa el sino de su existencia. Rechaza compromiso y diálogos públicamente. Cada vez estoy más seguro, estoy haciendo acá un punto aparte, cada vez estoy más seguro que acá Pinochet leyó a Spengler. Estoy seguro que llegó a Spengler. Yo creo que toda la gente que ha leído Spengler conmigo ya tiene claro lo que es el sino, ha hablado muchas veces del devenir histórico, le da una importancia orgánica a la historia. Estoy seguro que acá el general Pinochet había leído a Spengler. Incluso parece que le seguía los principios a Spengler. De hecho, hace la farsa al sino de su existencia. Rechaza compromisos y diálogos públicamente, pero en secreto se mueve, planifica, toma acuerdos y decisiones que contradicen abiertamente lo expresado en público. Transa cualquier cosa en la medida que sienta que ello constituye un eslabón importante para su partido provecho personal.
En realidad ha perdido de vista de manera absoluta los objetivos superiores del Estado y de la patria. Todo el asunto se reduce para él en una búsqueda electoral y para ello realiza lo necesario para guardar las apariencias. Su mundo vivencial se reduce considerablemente. Está sujeto a cualquier compromiso que represente mantener un sistema que le resulte conveniente. En un mundo contingente, concreto, apegado a lo inmediato, ni siquiera cuando la patria está en peligro su actitud cambia. Fíjense, pues, ahí el ejemplo de la insurrección de octubre. Los giles estaban todos apoyando a la quema de los metros, a la destrucción de la ciudad, todo el mundo estaba apoyando. Ahí usted está viendo cómo acá el general Pinochet literalmente hacía un cuadro de los políticos hasta el día de hoy de los que están presentes en Chile. Fíjese, acá viene algo chistoso, miren. Está sujeto a cualquier compromiso que represente mantener un sistema que le resulte conveniente. Es en un mundo contingente, concreto, apegado a lo inmediato. Ni siquiera cuando la patria está en peligro, su actitud cambia. Él piensa que para todo hay una solución de partidos, de, entre comillas, diálogos nebulosos, sin querer atisbar quiénes son esos mismos con los cuales busca dialogar. Lo único que desean es aniquilar el sistema que él tan malamente defiende y que de momento son interlocutores, son lo que hacen de manera la cuestión estratégica. Vamos a repetirlo. En un mundo contingente, concreto, apegado a lo inmediato, ni siquiera cuando la patria está en peligro, su actitud cambia. Él piensa que para todo hay una solución de partidos, de, entre comillas, diálogos nebulosos, sin siquiera atisbar quiénes son esos mismos de los cuales busca dialogar. Lo único que desean es aniquilar el sistema que él tan malamente defiende y que de momento sus interlocutores lo hacen por una mera cuestión estratégica. Acá podemos ver cuando en Chile Vamos dialoga con el Partido Comunista, con el Frente Amplio, la Democracia Cristiana haciendo lo mismo y toda esta gente. Claramente. El ejemplo más claro de esta falta de manejo con la verdad lo constituye el famoso Estatuto de Garantías que se firmó en el pasado entre partidos políticos. Estatuto que una de las partes no estaba dispuesto a cumplir, y así fue taxativamente señalado a posteriori por la más alta autoridad de aquella época, en una entrevista que le hiciera un periodista ideológico. El gobierno de la Unidad Popular aceptó firmarlo solo porque estratégicamente convenía hacerlo, pero sin la más mínima intención de respetarlo. Unos tenían conciencia de que el estatuto era letra muerta, los otros a lo menos consideraron que la medida era acertada para el momento político. No les importó pactar o transar, lo hicieron finalmente por razones políticas. Curiosa forma de acción de la conducta partidista. Nos cabe preguntarnos, ¿quiénes piensan engañar a quiénes? En realidad, las intencionalidades quedaron finalmente sepultadas por el comportamiento de la Unidad Popular. Lo curioso es que ahora algunos de estos mismos engañados aparecen en escena aliándose con quienes antes lo engañaron. ¿Qué piensa usted de esto? Veamos el capítulo 14, que es cortito, y lo dejamos hasta acá. La politiquería y la crítica. La politiquería en estricto rigor no critica, sino que solo trata de destruir o denigrar de todo aquello que el opositor esté haciendo. No importa que lo que se esté haciendo sea beneficioso para una mayoría, solo interesa descubrir las deficiencias, magnificarlas y oponerse. Curiosamente, las medidas que hoy algunos critican cuando ellos llegan al gobierno son las que toman primero. Estas conductas de la oposición por la oposición y de crítica absurda a este gobierno no las concibe, pues no es una actitud moral. A ellos son sensibles los más enfermos de politiquería, porque se sienten coartados. Pero no es el gobierno quien los coarta, sino el medio social, que ya no simpatiza con sus actitudes. Es así como su frustración la traducen en quejas diciendo que en el presente que no aceptan las críticas y que se le han cerrado las puertas a opiniones. Nuevamente parecen ser ciegos y sordos a la realidad. Según algunas revistas o algunas radios, en este país no se hace nada bueno. Todo lo que hacemos está malo, y lo que está porque simplemente lo hacemos nosotros, y que no somos profesionales de la política. ¿Qué diferencia existe cuando uno tiene la oportunidad de visitar una población? Allí el poblador plantea sus problemas o critica si algo no está funcionando y lo hace adecuadamente. Lo hace con una actitud de quien quiere mejorar el servicio o la situación en cuestión.
en un afán auténtico porque las cosas salgan mejor. Lo hace en definitiva con altura de miras. Esos señores deberían ir allí y aprender lo que es una crítica ética. La de ese poblador de que habló es una crítica bien intencionada. Existe en él un auténtico deseo constructivo. Efectivamente, su propósito es mejorar aquello que critica, pues eso irá en beneficio de su gente. No hay en su actitud un afán de tergiversar la realidad, ya que su fin es claro, y con él no pretende engañar a nadie. En cambio, los politiqueros, en su afán pseudo-crítico, son capaces de recurrir a cualquier subterfugio. No les importa crear falsas expectativas. Lo importante es encontrar medios que aparezcan éticos frente a la opinión pública. Por último, es importante, la crítica la hacen aparecer moral. No importa si para ello deben torcerle la nariz a la verdad. Lo esencial es que se vea como altamente moral. El país no les interesa, solo les interesa la actitud política de crítica, para así crear expectativas que pudiesen servir para conseguir votos. Esa es la meta. El camino que te siga para tal efecto no importa. Cualquier medio es lícito para quien tiene como metas el respaldo electorero a cualquier precio. El camino más fácil es el de criticar, y criticar a diestro y siniestro cualquier acto de gobierno, esto es, sin abrirse a la posibilidad de examinar en alguna medida las dos caras que siempre tiene cualquier acción emprendida. Siempre se busca activamente lo negativo. El sentido que para ellos tiene la crítica dista, en definitiva, de todo apego a lo verdadero. Dejémoslo hasta acá. Dejémoslos hasta acá. No me cansé. Está muy bueno el libro, está muy bueno el libro. Muchas gracias a todos por estar acá. Por favor, recuerden difundan por favor el contenido, difundan el canal, dejen su me gusta, dejen su comentario después, que mientras más comentarios tiene el video, más llega a personas. Así que eso beneficia también al contenido para que más gente pueda oír este magnífico libro. Y como siempre, les pido por favor, si está en su voluntad, ayudarme con algún aporte, porque estoy comprando libros de la UP. Justamente hoy día me llegaron más libros de la UP, que después voy a tomarle fotos para que crean que estoy comprando libros de la UP y no piensen que me lo estoy gastando en un Lamborghini. Muchas gracias a todos, que Dios los bendiga, nos vemos mañana con otra lectura y hoy día, justamente en 5 minutos más, se sube un video para que lo vayan a apoyar, por favor. Hasta luego y que nos vemos mañana. Chao, chao. Mañana a las 5 de la tarde, Andrea. Y don Eliseo, muy buenas tardes. Bueno, no saludé a nadie también. Vamos a saludar, pues, porque tengo la costumbre de saludar. Vamos a saludar. Se me había olvidado. Saludos, PR, Facho Pobre, Tomasita Torquemada, Maggie, Jimena Carolina, Oscar Eduardo, Ivonne Alvarado, bienvenida. Y Manuel Holger, Tapita para el Loro, el Brother Broden XD Terrible HD. Saludos, estimado. Muchas gracias por ser miembro. No sé si me escuchó la otra vez, pero vuelvo a dar las gracias. José Aurelio, Vicente Orellana, Claudio Gallardo, Gavito, Laura Soledad, y me parece que no hay nadie más. Acción, Gaby Zamorano, Eliseo Andrés y Andrea Orellana. También Paulette Lien. Y más, nadie más. Cuídense mucho, nos vemos mañana y bueno, le encargo lo del video, dejar su me gusta y todas esas cuestiones. Hasta pronto.